Bien, pues vamos a comenzar este evento que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez Belloso. Soy el director de admisiones y de mercadotecnia de Lead Market Instruction y tengo el gusto de darles la bienvenida. En este miércoles, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México, desde mi casa a su casa, en este evento que, bueno, pues tiene relevancia porque hoy en día, y más en estos tiempos, se dice que sale fortalecido quien estudia y se prepara más. Así que el hecho de que ustedes estén ya en esta sesión habla muy bien de ese fortalecimiento que le quieren dar a su currículum. Y pues el día de hoy tenemos dos grandes ponentes. Gracias, José, gracias, Andrés, por haber aceptado estar con nosotros. Será un webinar, una plática, debate en el que los dos estarán compartiendo ideas, tópicos y ideas importantes que les ha dejado la experiencia de ser un CFA. Estaremos hablando de la importancia de la disciplina, ¿no? En estos importantes exámenes para los que hay que prepararse. La industria laboral que existe para cuando uno obtiene esta importante certificación, las habilidades que se desarrollan y el valor tanto personal como profesional que se adquiere con esta certificación importante y fundamental. Antes de iniciar, quiero presentarles a nuestros dos ponentes. Por un lado, Andrés, si pronuncio mal tu apellido, por favor me corriges. Andrés Audet Ruiz es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana y CFA Charter Holder desde el 2019. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria financiera. Durante los últimos 2 años ha sido el Portfolio Manager responsable de los fondos de inversión de renta variable en Scotia Assets Management. Anteriormente, trabajó en diferentes áreas de análisis, tanto en el sell side como en el buy side, en instituciones como Grupo Financiero B por Más y Grupo Financiero Interacciones. Importante experiencia. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Y por otro lado, a José Segarra. También, José, gracias. Tiene 8 años de experiencia en la industria del assessment management, manejando, gestionando fondos muy importantes, tanto de renta fija como de renta variable. Previo a su rol actual como Head Asset Allocation para Principal México, se encarga de generar el Strategic Asset Allocation para las AFORES y los fondos de inversión, además de hacer recomendaciones tácticas y liderar el estudio macroeconómico global para la firma. Nada más y nada menos. José tiene experiencia como profesor en el Tecnológico Monterrey, donde se graduó siendo summa cum laude. También ha dado clases en el Tecnológico en la Universidad Panamericana, obtuvo las designaciones CFA y FRM en 2016 y ha colaborado con el Lead Market Instruction impartiendo cursos FRA. Así que, pues, es para Elite Market un honor contar con la presencia de los dos. Y bueno, si están de acuerdo, comenzamos. José, Andrés, ¿presentarán algo o damos la conversación con los tópicos que aquí tenemos en la presentación? Hola, ¿cómo están? Juan, Pepe, un gusto saludarlos, al resto de los que están conectados. No sé de entrada si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto. Yo no traigo material para que presentemos, entonces si quieren manejarlo como una plática, no sé si Pepe quiere presentar algo. No, igual nos vamos sobre los tópicos, ¿no? Y ahí platicamos. Perfecto. Perfecto. Pues de entrada, un saludo, Pepe. Qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Igual, muy bien. ¿Y tú? Todo muy bien, gracias. Nada más, mencionar ahí de lo que estaban destacando en los puntos y que tenemos aquí como los diferentes bullets para platicar hoy en el impacto laboral del Charter Holder. Y si quieres, para irnos en orden, me gustaría, desde mi punto de vista y cualquier cosa, yo creo que no vamos a tener tanto un debate, sino como compartir experiencias de lo que hemos vivido con el proceso para convertirte en charter y lo que ha sido en estos años en los que has ejercido tu profesión ya después de la obtención del charter, ¿no? Claro. Definitivamente la disciplina, pues, desde mi punto de vista, es uno de los puntos más relevantes para lograr este camino del proceso completo para convertirte en un charter holder del CFA. Y no me vas a dejar mentir,
que la disciplina es ese camino al éxito, que lo ves desde la planeación que vas a hacer con tus horas de estudio, de cómo vas ejecutando ese plan que vas desarrollando, cómo te vas haciendo responsable a ti mismo de la accountability de tengo que estudiar 2 horas o 3 horas al día, y esa disciplina de exigirte a ti el cumplirte, porque no sé tu opinión, pero para mí es muy difícil recuperar esas horas que dices que vas a pagar el fin de semana, ¿no? Si sacrificas algo entre semana, es muy difícil recuperar ese tiempo que dejas de estudiar en ese proceso, ¿no? Y la disciplina para plantearte un objetivo en el mediano y en el largo plazo, que es poco a poco ir obteniendo o ir presentando los diferentes exámenes, a veces enfrentándote al fracaso de no pasar algún nivel, o durante tu proceso de preparación, que es, la verdad, es bastante largo. Si lo piensas, un proceso de 6 meses para que en un lapso de 6 horas se defina si todo lo que hiciste en 6 meses es suficiente o no, ¿no? Sí, pues, o sea, ahí totalmente de acuerdo. Digo, ya una vez que tienes fija tu meta de querer hacer esto, en primera y teniendo mucho cuidado de no adelantarme a ningún otro punto, pero yo sí soy mucho de la idea de que entre más rápido o más pronto puedas tener esta formación, pues mejor, porque definitivamente en cualquier arista de tu carrera es positivo, ¿no? Y entonces, pues de ahí surge la necesidad, pues, de esta disciplina para, pues, tampoco estar perdiendo el tiempo, no pasando el examen, teniendo que volverlo a hacer y fijarte esos objetivos claros. Y como bien dices, no fallando a tus metas de cada semana, a tus metas de cada mes, a tus metas de todo ese rato que tienes que estar estudiando. Y definitivamente cada quien tiene sus métodos más allegados, ¿no? Hay gente que le gusta leer y releer, hay gente que le gusta hacer puros ejercicios, gente que le gusta estudiar sola, gente que le gusta estudiar en grupos. Definitivamente, tal vez una mezcla de todas las anteriores es lo mejor, pero pues sí, ¿no? O sea, es algo que también te tienes que ir tú conociendo, y sí, como que fijarte estas metas y 100% cumplirlas, ¿no? Yo creo que el establecer, digo, en mi experiencia, no sé cómo lo hacías tú, pero yo sí me ponía como un cierto número de páginas que tenía que tener diario, y cada tercer día, si estaba ya yéndome un poquito para atrás, me paraba o sea, paraba, vamos, mi vida social y me ponía al corriente, ¿no? Nunca me pasó de estar 2 semanas debiendo páginas de estudio, y digo, eso al final pues son amigos que no ves, es familia que no ves, son cosas que quieres hacer que no haces, y que en el momento es extremadamente doloroso, ¿no? Eh, pero pues bueno, al final sí tiene totalmente un payoff. Sí, definitivamente, o sea, coincido contigo. Una de las cosas que tienes que tener, esa disciplina te tiene que servir para entender que el tiempo que le estás dedicando se lo estás sacrificando a muchas otras cosas, ¿no? A tu familia, a tus amigos, a tu novia, a lo que sea, ¿no? Y como dices, si este proceso te toma más de lo que te podría tomar en el camino más rápido, eh, estás sacrificando mucho tiempo, mucho tiempo. En mi experiencia, el tiempo promedio que le terminas dedicando en horas efectivas entre estudios, ejercicios, como dices, cada quien se va conociendo, que más adelante vamos a hablar de ahí de las cosas que este proceso te deja. Te vas conociendo y vas sabiendo qué te funciona y qué no. Hay quien decide irse por videos, hay quien decide irse por lecturas, hay quien decide irse por resúmenes, hay quien directamente ataca el currículum del CFA. La verdad es que ahora sí que no hay un solo camino ni una sola verdad para poder completar este proceso, pero en todos ellos, no importa el que decidas seguir, sean videos, sean lecturas, sean resúmenes, sean ejercicios, la disciplina es la clave para alcanzar ese objetivo final, ¿no? Bueno, esos objetivos intermedios, que creo que es uno de los puntos importantes, el irte planteando, como dices tú, ¿no? Yo también lo hacía semanal, y decía, a la semana
le voy a dedicar tanto tiempo y tengo que llegar hasta este punto en mis lecturas y en mis ejercicios. Y pues sabía que si no le dedicaba eso, pues empezaba a consumirle tiempo al ejercicio o a las salidas o al cine o a cualquier otra actividad para pues, no dedicarle de más a esto, ¿no? Porque sabes que si te atrasas es muy pesado el recuperarte y el ponerte al corriente y estar como al día alineado con tu cronograma o con tu calendario, como quieras ver, ¿no? Eh, Aquí no sé si tú quieras agregar otra cosa aquí en este tema de la disciplina. Sí, o sea, perdón. Adelante, adelante, José. Tengo ahí dos preguntas que nos han compartido, pero te ¿Sí? cedo y luego se las hago. Va. No, pues, o sea, sí, nada más quería como agregar o sea, que luego pues también es un tema de experimentar, ¿no? Y ver cómo digo, al final material hay para echar para arriba y son muchísimas páginas que hay que pegarles. Entonces lo mejor también es empezar con tiempo y no estar con los dedos en la puerta ya faltando 3 meses de apenas voy en el primer libro o una cosa así. Eso digo, cualquiera que haya estudiado el CFA o cualquier charter holder, esa es una regla, o sea, nadie pasa el CFA sin estudiar el material a fondo, a profundidad, sin dedicarle tiempo, esas 300 horas más o menos que algunos echan, algunos igual iban con menos, algunos le meten más, pero definitivamente no hay manera, por lo que sea que hayas estudiado, si estudiaste un MBA, si estudiaste administración financiera, no hay manera de que quien no estudió pase. Entonces, pues sí, como tú bien dices, es totalmente la herramienta número uno. Ya, el método puede ser distinto, pero la herramienta número uno es la disciplina. Entonces, es por eso que es hasta un punto, ¿no? Y lo estamos repitiendo aquí tan intensamente. Gracias, Pepe, por ese consejo. Y aquí tengo dos comentarios que nos han hecho. Uno va relacionado a qué método o cómo la disciplina al final va de la mano con la planeación, ¿no? Y hay gente que utiliza la famosa matriz de gestión del tiempo, donde importancia y urgencia y pone en los 4 cuadrantes las diferentes tareas de su vida, ¿no? Hay otros que usan el modelo Good, ¿no? De gravedad, urgencia y tendencia que algo vaya a empeorar, pero en su experiencia, esa disciplina eh, requiere planeación, pero ¿cómo planear? ¿Qué método usar? ¿O qué recomendaciones pueden darles a nuestras escuchas para ello, ¿no? Pues mira, yo ahí partiría diciendo que, o sea, mucho es, vamos, el mejor consejo es o bueno, es escuchar primero tu autoconocimiento, ¿no? O sea, cada quien sabrá si es mejor estudiando en equipo, si es mejor estudiando con un profesor, si es mejor estudiando solo, sin ruido, si es mejor encerrándose, si es mejor con ruido, si es mejor con música, si es mejor con lo que sea. Entonces, primero que nada, si ya alguien sabe que se beneficia de tener una instrucción adicional que le ayude para alcanzar sus objetivos, una orientación, lo tienes que plantear con el debido tiempo, ¿no? Definitivamente, si tú te conoces que tú puedes estudiar solo y que no necesitas pelotear con nadie, te permite un poco más de flexibilidad. Entonces yo diría, primero que nada, en una planeación, necesito algún recurso más o con yo solo y con unos videos que me pueda bajar de internet o pagar, lo que sea, ya la libro. Porque simplemente el involucrar más recursos pues pide más tiempo, ¿no? Entonces eso sería como el primer pilar que yo recomendaría. Y posteriormente ya, o sea, cada quien cuando ya pides finalmente tu material, te llega y tú puedes ir viendo y dices, ahora, en mi época, a mí me tocaron 6 libros, pero ya los hacen, o sea, ya los hacen más chiquitos y creo que ya son 5.
pero no implica que sea menos material, es el mismo material, nada más que son menos páginas, está más comprimido. O bueno, han variado un poquito algunos temas, ¿no? Pero vamos, en volumen es lo mismo. Y bueno, pues ahí simplemente ves cuántos capítulos, ves qué es lo que tú ya sabes que te va a costar más trabajo. Yo en lo personal, yo estudié finanzas ahí en el TEC y sabía que me iba a dar más trabajo, por ejemplo, la parte macroeconómica. Entonces eso no iba a asignar al mismo tiempo que a la parte de FRA, ¿no? Entonces, pues también es como que saber tus debilidades, tus fortalezas y así como que ir viendo y más o menos pensando cuánto tiempo te puedes gastar en cada cosa. Y eso pues simplemente es viendo el material, analizando y tú mismo pensando cómo es que te vas a ir tardando y así. Definitivamente el material, directamente el material del CFA es pesado, ¿no? Y también es muy entretenido porque es muy anecdótico. En muchas partes tiene todas estas narrativas. Yo me acuerdo perfecto siempre de dónde aprendí yo todo el origen de los credit default swaps. Y la primera persona que hizo un activo que te protegiera ante la caída del precio de otro y que no fuera un seguro, fue David Bowie. Y eso lo aprendí en el CFA. Con los Bowie Bonds, él aseguró, cuando vio la alza del streaming y de Napster y de todo esto, se aseguró en contra de las caídas en los revenues de la industria disquera, ¿no? Y así se hizo de un dineral de David Bowie que nada tenía que hacer especulando en los mercados financieros, ¿no? Pero ese tipo de cosas son algo de lo que te pierdes luego si no lees el material de CFA y te vas a los puros resúmenes, ¿no? Entonces, tiene su parte muy, muy pesada de evaluación y de toda esta, pues de conceptos que al final te tienes que aprender. Pero también tiene todas estas partes muy interesantes y que digo, de mera lectura y de gente que nos gusta los mercados financieros es apetitoso, ¿no? Exactamente, justo eso iba a comentar. La verdad es que la bibliografía del currículum del CFA es súper rica en referencias, en ejemplos, y siempre lo he dicho en clases en las que he impartido o gente que me pregunta, es como, si no fuera una lectura que te van a evaluar en un periodo de 6 meses y que sabes que tú vas a presentar un examen sobre esto, es una lectura que tú podrías hacer a lo largo de 8 o 9 meses, disfrutándola tan a gusto por ejemplo, en mi caso, la parte relacionada a Behavioral Finance, que fue algo que me encantó en el nivel 3, terminando el examen, regresé al libro a disfrutar la lectura completa, ¿no? No a preocuparme qué mnemoteca me iba a utilizar para cuando me preguntaran determinado bias o a enfocarme a cómo identificar diferencias, sino ya a disfrutar la lectura como dices, alguien que lo apasiona el tema financiero, ¿no? Definitivamente coincido contigo, una de las cosas que te pierdes cuando estudias de algún otro proveedor de materiales, ¿no? Porque hay muchísimos y que regresando al tema de la planeación, uno de los puntos más importantes desde mi punto de vista es que tienes que hacerlo con tiempo, ¿no? Una de las cosas que decía Pepe hace un minuto, que es, oye, alguien que se empieza a preparar con 3 meses de anticipación para el examen, no estoy diciendo que sea imposible, solamente estoy diciendo que hay muy poca gente que ha logrado pasar con éxito su examen con ese poco tiempo de preparación, ¿no? Porque tienes que determinar el material, revisarlo, hacer ejercicios, repasar, identificar en dónde estás más débil, como decías tú, el ajustar esos tópicos en los que tú sabes que se te complican más, ¿no? Hay gente que es muy propensa a la parte contable, hay gente que es muy propensa a la parte económica, pero absolutamente nadie es bueno para todos los temas que vas a ir revisando dentro del material, ¿no? Entonces, sí tienes que planearlo con un tiempo razonable y en ese sentido, este tipo de cursos de preparación ayudan muchísimo en eso, ¿no? Son cursos que están planeados incluyendo tiempos de preparación, que es algo de valor agregado que tienen
que tienen, a diferencia de prepararte por ti, digamos, solamente con el material del CFA, que no es imposible hacerlo y que se puede hacer y que hay mucha gente que lo ha hecho así. Como decía Pepe en su comentario, el agregar recursos también se tiene que ponderar en la balanza de, bueno, qué vale la pena y qué no, y qué tiempo y qué recursos le voy a estar dedicando a cada método, ¿no? Y bueno, esto que dices, Andrés, me liga al siguiente comentario. ¿Por qué pedir ayuda? ¿Por qué inscribirse? ¿Por qué invertir en un curso con profesores como ustedes que van a ayudar a guiar el aprendizaje del material y prepararse? Nos hemos encontrado con gente que dice, yo puedo solito y no necesito de nadie. Puede ser a lo mejor muy válido o quizás soberbio, pero ¿por qué ir acompañado de alguien en este proceso? Creo que eso es algo que determina mucho tu autoconocimiento, ¿no? El decir, hay gente, y me atrevo a decir que la mayoría de la gente que estudiamos en México, yo estudié en la UP, Pepe estudió en el TEC, no estamos acostumbrados al autoestudio. La metodología de enseñanza en México no está diseñada para que la gente sea autodidacta y que te den un currículum y sobre eso tú te prepares en un lapso de tiempo tan largo como pueden ser 6 meses, ¿no? Entonces, por un lado, el entender cuáles son tus fortalezas, el entender si estudiar algo solo por tu cuenta es suficiente o si necesitas el apoyo de un grupo de estudio, que creo que es algo también del valor agregado que te puede dar alguno de los cursos que existen, en donde creo que eso es algo bien valioso, que se arma generalmente un buen grupo en donde la gente se ayuda a no atrasarse, a mantenerse en un buen ritmo de estudio, a inclusive explicarse cosas que para a lo mejor a alguien es muy fácil entender en la parte económica, pero se le complica la parte de derivados. Entonces, ese apoyo, la verdad es que es una buena red de impulso, ¿no? Creo que definitivamente es algo que si estás con el tiempo adecuado para presentar el examen, es algo que debes de evaluar. Hay muchas herramientas hoy disponibles para prepararte, pero todas ellas van a estar en función de cuál es la mejor metodología para el estilo de persona que eres, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí tocas un punto medular de por qué tocar ayuda y por qué tomar o pedir ayuda. Y sí, yo también considero culturalmente aquí en México es la costumbre no es autodidacta, mientras que siempre, digo, uno aprende solo en su cabeza, al final de cuentas, acá la instrucción es básica, ¿no? O sea, eso es lo normal y tal vez en algunas escuelas, universidades, vamos, hay un poco menos de instrucción. Y se acompaña menos al estudiante, pero de todas maneras siempre hay esa instrucción, ¿no? No es como, pues no sé, la gente también que ha ido de intercambio en Europa y así, que tomen el libro y ahí váyanse y acá terminando hacemos el examen. No es así aquí, no suele serlo. Entonces, yo diría que ese es un componente cultural muy, muy importante y arraigado. Pero además de eso, sin duda, acá por la riqueza de los temas que se tocan, al final yo considero uno de los beneficios principales de estudiar el currículum del CFA es que básicamente una vez que te echaste todo, muy difícilmente te pueden agarrar en frío, en seco, que no sabes nada de algún tema de finanzas, ¿no? O sea, ya conoces todo, aunque sea por encima, y mínimo tienes como una muy sólida referencia de, a ver, necesito saber algo de REITs, pum, ya sé dónde lo veo. Necesito saber algo de swaps, pum, acá lo veo en el CFA. Es una referencia espectacular y nunca vas a estar en cero, no sé nada, ¿no? Entonces, toda esa riqueza cuesta, ¿no? Cuesta aprenderla. Y al final de cuentas, como que poder hacer los ejercicios, poder librar todo eso. Y entonces es tanto el material que seguramente en algún punto alguien te va a poder ayudar porque simplemente ya lo entiende. Yo, siendo totalmente sincero y transparente, nunca entendí FRA del nivel 2 del CFA al nivel
que como lo entendí cuando ahí con Heber di el curso de FRA del segundo nivel, ¿no? Ahí fue cuando verdaderamente entendí el FRA del CFA, o sea, porque pues ya al final lo tienes que impartir y todo eso, y eso es una presión adicional muy, muy importante. Entonces, la verdad, sí vale muchísimo la pena que alguien te diga, porque la verdad hay algunas cosas que son enredadas y no son tan obvias. O sea, no son nada más conceptos, ¿no? Son al final conceptos numéricos, cálculos y vamos que todo un acervo de cosas que tiene mucho valor el que alguien te lo explique. Genial, interesante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y esto que ustedes dicen me liga al siguiente punto que tenemos, el siguiente ítem de industria laboral. Andrés hablaba del networking, es decir, la camaradería, el conocer diferentes perfiles y áreas, empresas donde los compañeros, una vez que decidiste invertir en que alguien te ayude a cursar y la preparación, pues es importante. Entonces, hablando de este networking y hacia en dónde puede trabajar una persona que obtiene esta certificación, pues ¿cuáles serían? ¿Cuáles las oportunidades que se abren cuando yo decido meterme en este fascinante mundo? Pepe, Andrés, no sé quién quiera comentar primero. No, definitivamente creo que, y antes de abordar de lleno el punto, a diferencia de otras preparaciones que existen para maestrías o N cantidad de cosas en el mundo financiero, creo que una de las situaciones que se da muy particular en este tipo de cursos es que el objetivo común es muy claro y muy puntual para todos los participantes. Todos quieren pasar el examen. Todos los que están contigo sentados preparándose para cualquiera de los 3 niveles tienen exactamente el mismo objetivo. Entonces, eso te ayuda mucho a que no haya ningún rezago, a que no haya nadie que no le esté interesando. O sea, todos tienen muy claro cuál es el objetivo. Entonces, ese networking creo que es padre, muy valioso y te suma mucho, ¿no? En cuanto a el impacto en la parte de la industria laboral y dónde te puedes ir desarrollando, bueno, tanto Pepe como yo nos desarrollamos en un punto muy específico de las finanzas, que es el asset management, ¿no? Y dentro de ese submundo de las finanzas bursátiles, cada quien se dedica a diferentes cosas. Yo me especializo en la parte de fondos de inversión, en la parte de renta variable local, alternativos, que son básicamente REITs, que ya mencionábamos, y en LATAM hay quien se dedica a otro tipo de productos, a otro tipo de asset classes, pero te diría que de inicio es el chart holder del CFA, es a nivel global una referencia en cuanto a excelencia en preparación de finanzas de inversión, y cada vez se ha vuelto, desde mi punto de vista, más relevante en la parte local, y hay una diferencia muy importante en una industria que más adelante vamos a hablar de eso en cuanto al valor profesional y demás, pero la última estadística que yo vi de Forbes hablaba sobre un nivel de 300,000 personas empleadas en la industria financiera, tanto en bancos como en empresas financieras no bancarias. Y el último dato que recuerdo de cuántos chartered holders existen en México es algo así como 400. Entonces, te deja medir el valor que detona el obtener una certificación como esta. Y específicamente los rubros en donde te puedes desarrollar, bueno, lo que pueden encontrar de información es que la mayor parte de los trabajos a los que se dedica la gente que tiene la designación es en la parte de inversiones, principalmente en áreas de análisis, que pueden ser para buy side o sell side, que pueden ser asset management, como los que trabajamos nosotros, pero también hay gente que se dedica a private equity, a venture capital, a inversiones un poco más alternativas. Entonces, principalmente te diría, es una herramienta de especialización para el mundo financiero de inversiones, no el mundo financiero corporativo. Sí hay quien se dedica a la parte corporativa, pero no son la mayoría. Y algo que también creo que vale la pena escuchar la opinión de Pepe, en mi opinión,
lo que he encontrado al trabajar con gente que tiene la designación o gente que está metida en el programa es que se genera un efecto de elevación del estándar en cuanto a la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, son gente que normalmente está buscando obtener resultados de excelencia, obtener primeros lugares, obtener procesos súper limpios, súper eficientes. Y eso, la verdad es que también es padre, el nivel de exigencia va subiendo, pero es algo que va haciendo que las cosas mejoren, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, definitivamente por todo esto que hablamos, todas las habilidades que se desarrollan, que ahorita vamos a llegar a ese punto y todo eso, pues la rigidez, sí, matemática y así, o sea, al final, si nosotros volvemos, o bueno, yo cuando empezaba mi carrera, como que me sorprendió que tanto las cosas se hacían de feeding. Digo, yo al final empecé en el área de deuda en Bancomer, y sí, como que había, como que en ese mercado en total, en la deuda mexicana gubernamental, sí no había mucho rigor, que digamos. Y eso apenas como que se viene desarrollando, ¿no? Y el llegar y como decir, a ver, pues yo vi tal modelo, yo vi tal cosa por aquí, por allá, tal metodología, pues era una cosa que a mí en lo personal me ayudó a crecer muy rápidamente dentro de los asset managements donde he sido parte, ¿no? Entonces, en la industria laboral, pues claramente te ayuda, en primera, de que, pues, digo, mucha gente, muchos CIOs relevantes de Afores, de fondos de inversión, de lo que ustedes me digan, son CFAs, ¿no? Y nada más de ver acá, aquí está el chavo CFA o este CFA o tal, ya por sí mismo te habla de un cierto rigor de que este cuate se puede sentar y se puede poner a estudiar y se puede dedicar a su carrera y al final a trabajar, ¿no? Entonces, yo totalmente estoy de acuerdo que se abre como una cierta camaradería. Todos los que al final se rompieron, pues, bueno, se quemaron las pestañas para pasar este examen, vamos, ya sabes que el otro lo hizo y ya por eso mismo hay una cierta camaradería que me es difícil de explicarla de una manera más clara, ¿no? Pero ciertamente existe. Y eso rebasa cualquier vamos, frontera demográfica, o sea, ya sea edad, ya sea género, ya sea lo que sea. Aquí son mis compas los CFAs, ¿no? Y eso yo creo que sí es cierto. También en lo personal, pues como les decía, yo empecé trabajando en deuda, pero yo siempre había querido hacer equity. Y digo, ya al final, después de que pasé mi tercer nivel del CFA, al final me contrataron en principal un chavo, Luis Dira, que yo llegué y le dije, a ver, no, yo nunca he sido equity analyst ni nada, yo era PM de deuda y me iba de equity analyst nada más porque quería hacer equity, pero nunca había hecho nada por el estilo, ¿no? Y este Luis en su momento, ya después, porque yo le decía, pues, oye, pues, sí tomaste como un buen salto de fe ahí de que este cuate que nunca lo ha hecho y que venga a trabajar en equity. Y lo que me dijo es, pues mira, tenías el CFA, ya sabía que ibas a hablar en el mismo idioma y se veía que le metías, ¿no? O sea, que eras listo. Entonces, listo, ya con eso. Entonces, pues ahí las letritas, pues definitivamente me ayudaron a hacer mi career change que yo quería hacer, ¿no? Entonces, para mí, pues sí, definitivamente algo muy especial al final poder alcanzar la meta que yo quería, que al final, pues logré ser PM de Equity y todo, ¿no? Entonces, definitivamente en la industria laboral tiene un upside, eso es por seguro. Como decía Andrés, digo, el mercado aquí en México
ha ido aumentando cada vez más sus números. O sea, por ahí 2014, cuando pasaba el examen, el tercer nivel éramos creo que 120, habíamos pasado niveles, una cosa así. Entonces, se ha multiplicado la tenencia o bueno, los charter holders aquí en México. Y entonces, pues cada vez es más como un estándar base y no solamente como algo pues, adicional, sino que ya es algo que cada vez más se vuelve como una CFA o está estudiando para el CFA o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no es ningún requerimiento, pero definitivamente siempre va a ayudar a lo largo de una carrera profesional. Definitivamente. Y comparando diferentes mercados, por ejemplo, te diría que si hoy estás en esta disyuntiva de prepararte o no prepararte, creo que estás en un gran momento para poder aprovechar ese cambio en donde hoy la designación es un nice o really nice to have, a un momento que se va a volver como lo vemos en otros mercados como en Canadá, como en Estados Unidos, en algunos mercados en Europa, en donde es un must have, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para aprovechar esto y que puedas prepararte y alcanzar esta designación antes de que se vuelva algo obligatorio en la industria, ¿no? O se vuelva un estándar ya mínimo. Como dice Pepe, y a eso creo que es la mayor parte de mi referencia en cuanto al estándar global que se vuelve la designación. No importa si te sientas en una mesa en donde están charters, analistas, portfolio managers o estrategas de diferentes países, con diferentes idiomas, todos hablando en inglés, saben que están hablando el mismo idioma en términos financieros y saben que la persona que está del otro lado de la mesa pasó por el mismo rigor y por el mismo protocolo para obtener esta designación. En un caso anecdótico, en alguna ocasión platicando con un analista de Boston que también tenía la designación, un señor ya de 50 medios, me hablaba de la camaradería que se encontró en la sociedad del CFA en su ciudad, y me decía, él, exmilitar, me decía, el nivel de cercanía que encuentro entre los chartered holders acá, solamente lo había visto en la milicia. Es algo bien extraño, lo cual me llamó mucho la atención. O sea, la verdad es que sí es un proceso cuasi de ir a la guerra, y cuando te vuelves hermano con la gente con la que estás estudiando, con la gente que estás, y sabes que el que está del otro lado, que ya pasó por el proceso de los 3 niveles, por todo lo que requiere la designación, vivió el mismo rigor y vivió el mismo protocolo que tú. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Yo la verdad es que nunca había escuchado algo así, pero como dices, es un estándar común, no nada más para él, sino lo mismo que vemos en la sociedad acá, ¿no? Es un nivel de camaradería, de apoyo en ocupación y búsqueda para vacantes, discusiones ya más filosóficas que también se vuelve bastante interesante. Genial, se nos ha ido como agua la plática, está muy interesante. ¿Qué opinan, para cerrar el tema de la industria laboral, del famoso ROI? A veces el retorno sobre la inversión no se ve cuando uno decide inscribirse a algún programa de estudios. En este caso, invertir en que alguien me ayude a estudiar para obtener esta certificación. Ustedes, en su experiencia, a partir de obtener la certificación, el retorno sobre la inversión, ¿qué tan rápido se da? ¿Es valioso? ¿Qué hay alrededor de este tema? Creo que ahí valdría la pena abordarlo desde el punto de vista en el que, por un lado, la certificación es una designación global, reconocida, trabajes en México, trabajes en Brasil o trabajes en Nueva York. Entonces, encontrar programas que sean igualmente reconocidos, estarías hablando de maestrías o de programas pues, mundialmente famosos que tienden a tener un costo promedio de 10 veces o de 8 veces superior a lo que termina costando la designación solamente trabajando con el material del CFA y con la preparación de autoestudio y demás. Entonces, creo que tienes mucho espacio para poder agregar herramientas que ayuden a que logres ese objetivo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, en mi experiencia personal y en lo que he visto en el campo laboral, es
sí hay un cambio relevante en la posibilidad de posiciones que puedes ocupar. Te diría tan inmediato como obtener la certificación, que te puedes posicionar a competir en lugares en los que antes no te habrías podido poner a competir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista te diría que es relativamente rápido, te permite el crecimiento dentro y fuera de tu organización, en especial cuando es una organización multinacional. Y en términos del costo que implica, la verdad es que es probablemente de las cosas que pueden potenciar tu carrera más asequibles que conozco, ¿no? Sí, pues digo, totalmente de acuerdo ahí en todo lo que mencionas, ¿no? Y tal vez, digo, profundizando solamente la parte de la instrucción, pues porque el beneficio al final del CFA, pues ya creo que hemos intentado que quede muy claro que es muy grande. Digo, al final, pues depende, ¿no? O sea, depende el retorno de inversión, también depende de cada quien. Si yo sé que lo necesito y que probablemente me tome un par de intentos, si no tomo la instrucción, porque yo estoy acostumbrado a tomar la instrucción que no es nada, vamos, o sea, simplemente es un tema de autoconocimiento, que puede estudiar él solo sin que nadie le diga nada, pues bien por él, pero quien no, pues también. O sea, lo importante es reconocer y hacer conciencia. Entonces, si yo lo necesito, la verdad, yo le veo un retorno de inversión básicamente infinito, ¿no? Porque el retorno de esa inversión es un montón de tiempo. O sea, que si yo tengo que volver a estudiar el CFA, o bueno, también conozco gente que ha presentado, que está atorada en el segundo nivel y que lo ha presentado 7, 8 veces entre el primero y el segundo, ¿no? Y entonces, pues, digo, si lo ves tú contra tu tiempo, que es el mayor recurso que tiene cualquier persona, yo creo que es muy, muy grande si tú sabes que te beneficia una instrucción y que te beneficia pues sí, esta ayuda desde el principio, ¿no? Y también, pues eso, yo vuelvo a la parte del autoconocimiento. Si yo sé que lo necesito, mejor ni intentar de haber el intento y a ver de medio estudio y a ver cómo está el examen y que no, vámonos ya con todo, agarro la instrucción y así estoy yo más seguro en todo mi esfuerzo, ¿no? Yo creo que ese es el tema de Roy. Depende y es muy, muy alto, ¿no? Sí. Súper, gracias por sus respuestas. Armando Jurado, para cerrar el punto de industria laboral, nos pregunta, y no es fácil responder esto, pero bueno, a ver, ¿qué opinan Pepe y Andrés? ¿Cuál es el sueldo promedio de un CFA en México? Uy, creo que ese dato aquí no existe, ¿eh? No sé si tú lo hayas escuchado, Andrés. No, Pero de hecho te iba a decir, el año pasado hubo una encuesta que por primera vez hizo la segmentación a México. Yo participé en ella, pero no he visto resultados de eso. La he visto a nivel global y la he visto a nivel posición, pero la verdad es que la diferencia que existe entre sueldos, misma posición, diferentes mercados es brutal, ¿no? O sea, entonces, no sabría cómo abordar esa pregunta. Además de que piensa también que tenemos en el promedio, si hablamos solamente de la media de CFAs, probablemente un efecto sesgado hacia algunos charters que tienen muchos años de experiencia con posiciones bastante seniors, CIOs regionales en instituciones bastante grandes que probablemente, si hablamos de la media como tal, esté algo sesgada, ¿no? Pero no he visto yo una estadística. Habría que preguntar en el CFA Society de México si tienen algún dato ahí al respecto, pero la verdad es que yo no lo he escuchado. Gracias a ambos. Armando, te prometemos que esa es una tarea que se nos queda a nosotros. Te compartimos en breve a nivel mundial y si es que existe en México ese dato.
¿vale? Ok, pasando a nuestro tercer tópico en esta valiosísima plática, en la preparación de un profesional, pues hay dos skills, ¿no? Los soft skills y los hard skills. Hablando de esto, ¿cuáles son las habilidades que ustedes distinguen que obviamente y de forma natural un CFA te da como hard skills, números, análisis numérico, pero también creo que desarrolla muchos temas soft skills? Hay gente que piensa que esta designación no toca esos tópicos. Entonces, me gustaría tener la perspectiva de ambos con relación a estas dos habilidades o competencias en un profesional. ¿Quieres, Pepe? Empezamos contigo. Sí, mira, definitivamente yo creo que acá el tema de soft skills, pues no es lo fuerte, ¿no? O sea, está súper hard skilloso, incluso todo el tema, vamos, todo lo que es más, digamos, soft, la parte de ética, la parte de behavior, la que ya mencionaba hace rato Andrés, pues la terminas aplicando a un proceso hard, ¿no? Entonces, sí, yo diría que no hay mucho de soft skill. Y es más enfocado durísimo a hard skills, ¿no? Y al final ahí, pues digo, al final como que tomas mucha, pues no sé, mucho ánimo a enfrentar los problemas digo, al final, como les decía hace rato, te presentan una variedad gigante de problemas y de conceptos numéricos y así. Al final todos los tienes que ir enfrentando de diferentes maneras, sea de cualquier tema que estés hablando, ¿no? Desde econometría hasta evaluaciones, quality of earnings, cosas que yo jamás había escuchado antes de ver el programa, ¿no? Y, por ejemplo, yo les diría algo de que fue de lo que más se me quedó y que yo creo que no está tan del lado de hard skill numérico, pero vamos, en toda mi vida como portfolio manager de equity, yo quedé 100% convencido, y ni siquiera es un capítulo grande del CFA, pero quedé 100% convencido de que todo era el análisis de industria de una empresa para saber si era ganadora, ¿no? Y ese capítulo de las Porter Five Forces y así, o sea, yo cuando estuve ahí en la fora haciendo esto, yo tenía mi Porter de todas las empresas bien hecho, actualizado a toda madre. Y yo les diría que eso es como, para mí fue más central para mi proceso que cualquier numererío que me podía aventar en cualquier Excel. Y no es para nada tan numérico como es Excel, ¿no? Pero simplemente era la ventaja competitiva como me la enseñó a ver del CFA. Entonces, digo, al final, todo lo que se diga ahí, aunque sean conceptos, se aterriza de una manera cuantitativa. Entonces, digo, como les mencionaba, puede ser desde cálculos durísimos hasta todo este tema de concepto que te abre la mente para pensar en que la empresa al final es un negocio, ¿no? O que las economías son esto, que son unas máquinas gigantes. Y esa apertura mental, pues, digo yo, para mí es invaluable, ¿no? Lo que me ha representado a lo largo de mi carrera. Entonces sí, o sea, hay de todo tipo de esos hard skills de diferentes tipos. Gracias. Totalmente de acuerdo. Adelante, Andrés. Totalmente de acuerdo y creo que algunas de las cosas que también te va dejando son cambios o va acentuando temas en tu personalidad, como lo que hablábamos de la disciplina. O sea, la disciplina que te va dejando esto para decir, tengo que meterle 3 horas al día de mi día a estudiar todos los días de aquí a que presente el examen. Se te queda para otras cosas, se te queda para hacer ejercicio, se te queda para prepararte para tu trabajo, se te queda para
muchas otras cosas, ¿no? Creo que la disciplina es una habilidad que si no tenías, desarrollas, porque si no, no lo logras, y que si ya tenías, definitivamente la superpotencia, ¿no? Por otra parte, el autoconocimiento del que hablábamos es algo que también te enseña mucho el proceso completo de obtener la designación, en donde te conoces no nada más en el sentido de si te funcionan mejor los videos que las lecturas para aprender sobre un tema u otro, ¿no? Sino también para hacerte tú responsable de, sé que si hoy salgo de fiesta, mañana no me voy a levantar, entonces si salgo de fiesta, organizo mis horas para que el sábado en la mañana, tarde pueda descansar y reponerme, porque una hora de estudio en la que no estás física y mentalmente disponible para dedicarla es una hora perdida, ¿no? Entonces, esa parte del autoconocimiento y la constancia que te va dejando, creo que son de esos soft skills que si bien no están escritos en el papel mientras vas haciendo tus lecturas, tienes que ir obteniendo, ¿no? Y otras dos que a mí me dejó fueron la curiosidad por estar investigando sobre diferentes temas. Cuando empecé a leer sobre, insisto, Behavioral Finance, llegué a diferentes libros y a diferentes autores que me encantaron y que me descubrieron otro panorama y que ahora le dedico una hora de mi día a lectura de cosas que a mí me interesan y que me gustan y que me enriquecen financieras y no financieras, ¿no? Por solo la curiosidad de entender el por qué un psicólogo está metido en temas económicos, ¿no? O X o Y experimentos, ¿no? Y por último, la capacidad de determinar objetivos de mediano y largo plazo creo que es algo que también te ayuda a trabajar este proceso de la designación, ¿no? El poder decir, en 6 meses voy a estar sentado 6 horas presentando un examen concentrado a full para poder pasarlo y para poder lograr ese objetivo tengo que, insisto, dedicarle 3 horas al día, ir haciendo estas lecturas. Esta semana tengo que llegar a esta página y tengo que revisar tantos ejercicios. Tengo que... esa planeación y ese ir marcando objetivos de mediano, insisto, de largo plazo, que es un proceso que te va a tomar 1 año y medio, probablemente menos ahora con la nueva estructura que están teniendo con las diferentes repeticiones de los distintos niveles. Creo que es una capacidad bastante valiosa y que también se te queda para el resto de tu vida, ¿no? Genial. Aquí en el tema de habilidades hay 3 preguntas que creo que vale la pena expresar. Johan Lázaro dice, me gustaría saber qué tan indispensable es comprender el inglés en un 90% para ver todo el material del CFA. Pepe, ¿qué opinas de esta pregunta? Pues mira, yo como veo el tema del inglés es que al final lo que más cuesta trabajo para quien sabe en el inglés y cualquier idioma es hablarlo, ¿no? Pero con el tema de entenderlo bien, yo ya creo que ya estás del otro lado, porque aquí definitivamente no hablas nada, ¿no? Te hablas un segundo, te viene el monitor y te quita el examen. Entonces, pues sí, o sea, el entendimiento del inglés tiene que estar, ¿no? Sí tiene que estar, pero bueno, o sea, yo también conozco gente que no era vamos, un gran nivel de inglés que sin embargo, con mucho esfuerzo y con todo esto, como al final lo que te quiere transmitir estos son conceptos y no es al final lo que importa, incluso en el nivel 3, que es donde son preguntas abiertas y las tienes que escribir, se te dice 1000 veces que no importa la gramática y que lo que importan son las palabras clave y que estés como que los conceptos estén ahí, aunque tu gramática sea terrible, ¿no? Entonces, pero los problemas al mismo tiempo sí son complejos. Entonces, sí, el entendimiento del inglés es muy importante. Y simplemente quien pasa el examen sin entenderlo, un mérito adicional mucho más grande porque de verdad que sí es complejo. Gracias, Pepe. Totalmente de acuerdo. Si bien puedes redactar como Tarzán en el nivel 3 y si el concepto está claro, no va a haber problema.
tu lectura de comprensión en inglés, en especial en los niveles 2 y 3, se va a ver muy exigida, porque son casos que, si bien gramaticalmente no son complejos o no tienden a utilizar un lenguaje bioquímico o físico de una materia distinta a la de negocios, sí es un tema en el que tienes que entender muy claramente qué es lo que te están preguntando, qué es lo que te están pidiendo, y en el nivel 3 van a poder defenderte un poco en la redacción en la que estás haciendo, ¿no? Definitivamente el tema de la lectura para mí es la clave. El poder tener una muy buena lectura de comprensión en inglés es la clave para poder hacer esto, aunque no te sientas cómodo sentándote a tener una conversación con alguien en el idioma. Muchísimas gracias a ambos. Otra duda interesante de Nava Valles dice, me llama la atención el comentario de que el porcentaje de CFAs en la parte de finanzas corporativas es pequeño. ¿Recomendarían la certificación para alguien que se quiere desarrollar en esa parte? Yo la verdad es que no conozco mucha gente en la parte corporativa, es decir, CFOs, controllers, tesoreros, algunos que se dediquen enteramente a la parte corporativa y que sean chartered holders. Conozco más gente relacionada al tema de relación con inversionistas o gente, en especial en las tesorerías, pero más temas bancarios, donde sí la designación se vuelve algo relevante porque tienen que ver con el tema de inversiones. Sin embargo, entre más te vas alejando del tema de inversiones y más te acercas a procesos productivos o a venta de servicios o a cualquier tipo de este tema, yo no conozco mucha gente. No sé, estoy seguro que debe haber certificaciones similares al CFA en el tema de finanzas de inversión, pero no conozco una certificación de ese estilo. Sí, ahí, fíjate que a mí uno de los movimientos que me llamaba la atención, y luego también ahí estando en Equity, te toca mucho estar en contacto pues, con los de relaciones con inversionistas y luego que los CFOs cuando hay juntas y cuando hay eventos y tal. Y a mí un movimiento que siempre me llamó mucho la atención era que los de relación con inversionistas se hacían CFOs. Y me quedo, órale, como que sí se me hacía un brinco muy grande que hacer, ¿no? Y sí, justo esa gente de relación con inversionistas, sí hay su buena parte que son CFAs. Y al final, yo sí creo como parte de value-based management. Para mí, digo, aquí en México apenas como que surge el fijarte en el ROIC, ¿no? O sea, creo que Alsea fue uno de los primeros que sacó como un tracking de ROIC, Mexiquem y algunas poquitas otras en sus estados financieros trimestrales. Pero un paso más allá de eso es que tú tengas tu modelo, tu DCF en todo momento y que tú digas, a ver, si hay esta sensibilidad, ¿qué le pasa al valor de mi empresa? Pum, pum, ¿no? Y digo, eso alguien lo tiene que hacer y si tú eres el CFO y lo sabes hacer, pues vas a estar mejor que si no lo sabes, ¿no? Y si estás dentro del equipo de finanzas de una empresa y lo sabes hacer, pues tienes mayor posibilidad de al final crecer, ¿no? Entonces, pues definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés que donde se concentran los charter holders es en toda parte de inversiones, pero también estoy seguro, y estoy seguro compartes, que siempre te vas a beneficiar con que estés embarrado de finanzas en alguna arista, ¿no? Es así. Sí, definitivamente, sí te agrega mucho valor, no es que te agregue poco valor, sí te agrega mucho valor. Yo creo que, y no sé si tú coincidas, Pepe, el enfoque que empiezas a tomar dentro de los niveles 2 y 3, que va mucho más ligado a Sí. al asset management, hace que la concentración sea en ese ramo de la industria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sobre todo en el 3, ahí es donde ya se voló ese lado. Perfecto. Bien, bueno, pues para enfilarnos al cierre de nuestra conferencia con estos dos grandes panelistas, pasamos al cuarto punto que tiene que ver con el valor personal y profesional. Al final dicen que quien vive para servirse, pues no sirve para vivir, ¿no? Entonces, esta designación, ¿qué valor personal y profesional
les ha dado a su vida, Pepe y Andrés? ¿Qué les ha permitido ver más allá de lo que antes sabían, después de y antes de? Creo que en la parte profesional hemos platicado bastante de los beneficios que esto te otorga, lo que les decía del tamaño de la industria y la cantidad de gente que tiene la designación. Pero desde la parte personal, te diría que hay pocas satisfacciones en la vida como cuando te llega ese mail que dice que ya terminaste este proceso, ¿no? El decir, todas estas horas que le dediqué de mi vida, que sacrifiqué de estar con la gente con la que quiero estar, de hacer lo que quiero hacer, de salir, de lo que sea, terminaron, logré todo este proceso y que además, bueno, pues se vuelve una herramienta muy valiosa de especialización en la parte profesional, ¿no? Pero desde el punto de vista personal, creo que te da ese valor está en la satisfacción que tienes no te diría que no lo tienes en cada uno de los mails que te llega cuando vas pasando cada uno de los niveles, pero ese último mail se te quita una carga de los hombros, ¿no? Sientes que ya terminé, ya puedo descansar, ya puedo dejar. A mí me gusta mucho el básquet, entonces el examen siempre coincide con la serie de finales, entonces era como, bueno, ya voy a poder ver las finales del básquet, ya no voy a poder tener que estar dedicado tengo que estudiar, ¿no? Y el saber que cuando no lo estás haciendo, tu cabeza te dice, tendrías que estar estudiando ahorita, ¿no? Entonces ni siquiera estás disfrutando lo que estás haciendo porque sabes que tienes que estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que obtienes varias cosas. Ya hablamos de que obtienes un benchmark a nivel global. Obtienes además conocimientos técnicos que son equiparables a lo que obtendrías con una maestría de especialización en finanzas. Y además, obtienes un tema de network que no se limita a la parte local, ¿no? Creo que es un network global en donde el solo hecho de tener la designación te permite encontrar a alguien en LinkedIn y mandarle un mail y decirle, oye, sé que también eres charter, tengo dudas con tu industria en esto, cosas que yo he hecho también el estar en la parte de equities, de repente es como, oye, una empresa me está diciendo que la industria en Europa de textiles es así y no estoy del todo seguro. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tú que estás allá? ¿Tú que tienes otra visión? Y ese network que te da a nivel global también me parece algo súper valioso. Sí, Gracias, Andrés. sí, digo, totalmente de acuerdo ahí con todos los puntos de Andrés. Digo, al final creo que, bueno, parte ya de estar en nuestra parte de la vida laboral, pues implica que, pues también, o sea, luego el trabajo es donde más estamos como porcentaje de nuestras vidas así despiertos, ¿no? Eh, entonces, pues, estar bien en ese lado, en el aspecto profesional, pues personalmente también ayuda muchísimo. Digo, regresando un poquito ahí a la pregunta del sueldo promedio y todo esto, mientras que como quedamos esto del sueldo promedio, pues no lo sabemos, ya están las encuestas y tal. Lo que sí yo estoy absolutamente certero es que hay un mayor desarrollo y hay un mayor potencial en tu carrera si te diste el tiempo para estudiar el CFA y para desarrollarte también en otros aspectos de las finanzas, como ahora está muy de moda también, por ejemplo, todo el tema de programación. Si te das esos espacios para seguir creciendo en estos skills que son claves bueno, que estos son claves para nuestro negocio, ¿no? Para las finanzas. Pero vamos, abriendo un poco más a cualquier otro tipo de profesión. Si haces lo que tienes que hacer dentro de la misma, pues vas a estar mejor en tu trabajo y vas a tener un mejor crecimiento y eso no es como que no está abierto a debate, ¿no? Y bueno, y la verdad, si tienes un mayor desarrollo, puedes alcanzar tus objetivos, puedes como que realizar lo que tú querías hacer. Yo les decía, pues a mí me permitió al final cambiarme de trabajo. Yo ya había estado bastante tiempo como que frustradón diciendo esto de deuda no me alcanza a llenar. Y esto me permitió cambiar mi vida y hacer lo que yo quería hacer. Pues eso, ¿qué valor tiene?
y eso definitivamente no lo mido en pesos tampoco. Y sí, pues eso permite al final que tomes más responsabilidades, que avances más en tu carrera, que hagas todo mejor, que estés más tú satisfecho cuando te vas a dormir y cuando te estás levantando para irte a trabajar, ¿no? Entonces, pues yo diría que ese valor personal, profesional es bastante grande. Y de verdad que yo invitaría a cualquiera que sea parte del medio financiero a que estudie CFA, a que le ponga atención a todo, a que lo disfrute también, ese sufrimiento y todas esas anécdotas tan cool que luego trae. Eh, eh, y, y bueno, pues con eso le dé un impulso más a su carrera. Genial. Bueno, en Elite Market Instruction creemos en una frase que es: la actitud que tú tengas ante la vida es la actitud que la vida te va a regresar. Entonces, para cerrar nuestra conferencia, la actitud que Andrés y José han demostrado ante la vida y dicen que en estos tiempos hay dos tipos de personas: quien usa los pañuelos porque está llorando, o quien vende pañuelos. Entonces, tanto José como Andrés pues han demostrado que la designación es aprovechada siempre y cuando haya la actitud de seguirte fortaleciendo profesional y personalmente. Así que, bueno, pues gracias a los dos, fueron aportaciones muy valiosas para nuestros asistentes. Y bueno, estaremos compartiéndoles otras invitaciones a próximos webinars en vivo. Pepe, José, muchas gracias. Les agradecemos profundamente el tiempo que dedicaron para estar con nosotros. Y bueno, nos veremos pronto seguramente en algún otro evento próximo. Gracias a todos nuestros participantes, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos conectados en breve. Cuídense mucho y un abrazo a ustedes y a todas sus familias. Igualmente, que estén muy Gracias. bien. Cuídense. Buena tarde. Maybe